Sí, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno. Es un privilegio estar como de costumbre compartiendo estos estudios bíblicos con el objetivo de crecer, como dice la palabra de Dios, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Recuerden que una de las causas por las cuales el pueblo perece, la Biblia dice que es por falta de conocimiento. Esa es la causa, no una de las causas. La causa por la cual el pueblo perece, según Oseas 4:6, es por falta de conocimiento. Amén. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros nos acerquemos al Señor, a su palabra, para conocerlo a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por el gran privilegio, Señor, que tú nos das, oh Señor, de compartir tu santa palabra, oh Dios. Oh Señor, ilumina nuestro entendimiento. Envíanos, Señor, tu luz y tu verdad. Danos una palabra, Señor, de los cielos. Oh Señor, tú que eres el pan vivo que descendió del cielo. Danos un pedacito de ese pan, Señor. Oh Dios mío, Señor, que tu palabra corra en esta noche y sea glorificada, Señor. Oh Dios, y que sea de bendición al mayor número, Señor, a todos aquellos que tú tienes, Señor, oh Dios, preparado para recibir estas enseñanzas. Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a tratar un tema que es muy debatido, es blanco de ataque. Las redes sociales viven inundadas sobre discusiones sobre este tema. Cuando hablo de las redes sociales, me refiero a esas páginas cristianas que están en Facebook y en otras redes. Se habla mucho de esto, es muy atacado de verdad este, este tema que voy a tratar. Pero yo comparto aquello de lo cual yo estoy plenamente convencido de que es así. Si yo no estoy seguro de algo, no lo comparto. ¿Saben de qué vamos a hablar hoy? Del ministerio de la mujer. El ministerio de la mujer. Pris, por favor, vea Primera de Timoteo 2:11 y 12. Y Zuleika va a leer 1 Corintios 14:34 y 35 cuando yo le dé la palabra. Bien, estos son los únicos dos versículos que los detractores de este tema, de esta verdad, utilizan para fijar su postura. No hay más versículos en toda la Biblia. Ellos utilizan estos dos para aseverar que una mujer no puede ser pastora, no puede ser ministra. Entonces, esa doctrina ellos la cimentan bajo estas dos escrituras que vamos a leer. Amén. Vamos a leer primero Pris, 1 Timoteo 2:11 y 12, por favor. Aquí está, varón. 11 y Sí. 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y 1 Corintios 14:34 y 35, Zule. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos,
porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amén. Estas son las escrituras que se utilizan y quiero que sepan que estamos hablando de las denominaciones más grandes del mundo, las que tienen el mayor número de cristianos a nivel mundial, son las que sustentan esta doctrina basada en estos dos versos donde Pablo dice, la mujer aprenda en silencio. O sea, la mujer no puede hablar, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Miren, los que están a favor de la doctrina de que la mujer puede enseñar, que es algo que nosotros sustentamos también, dicen que Pablo escribió esto en un momento dado debido a cierto desorden que había en la iglesia de Éfeso, donde habían mujeres que andaban desordenadamente, mujeres que no andaban sujetas a sus maridos, como dice la Biblia, o sea, mujeres que andaban en rebeldía. Eso dicen los que sustentan la doctrina de que la mujer sí puede ejercer ministerio. Yo no estoy seguro de que sea así, pero el Señor hace años me dio un poquito de luz sobre estas escrituras. Escuchen bien. Recuerden bien que el varón en la Biblia es tipo de Cristo. Así lo ha establecido el Señor. El varón es tipo de Cristo. La mujer en la Biblia es tipo de la iglesia. El Señor me mostraba que es así. La mujer debe callar en la congregación. Pero ¿cuál mujer? La iglesia. Quien debe hablar en la congregación es Cristo, ya sea a través de hombres o mujeres. Él es quien debe enseñar, quien debe predicar, ya sea a través de hombres o mujeres. Amén. No sé si entienden eso que acabo de explicar, pero hay un pasaje en Habacuc 2:20 donde dice, Jehová está en su santo templo. Escuchen lo que dice, calle delante de él toda la tierra. Entonces ahí nos incluye a todos, toda la tierra, ¿verdad? Porque el único que debe hablar en la congregación es el Señor Jesucristo, quien es la cabeza. Amén. La mujer es tipo de la iglesia, el varón es tipo de Cristo. Quien debe hablar es ese varón que se llama Cristo Jesús. Y él habla a través de hombres o mujeres. Amén. Así que no sé si entendieron esta parte, pero vamos a ver que este mismo apóstol Pablo que escribió estas escrituras, vamos a ver más adelante lo que él dice, más adelante, después de este verso que voy a leer. Escuchen bien, dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, ¿verdad? Porque no permito a la mujer enseñar. Eso es lo primero, no permito a la mujer enseñar. Vamos a Hechos 18. Si tú pudieras ayudarme, Prisco. Hechos 18:26. ¿Cuál Vamos, es, varón? Me dijo. Hechos 18:26. Hecho. Y Zuleika va a leer 1 Corintios 11:5. Dice así 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí está hablando de Apolos. Y está hablando de Apolos en el principio de su caminata en el Señor. Él era fervoroso en la ley de Dios, pero él no había nacido de nuevo. Ahora, cuando él nació de nuevo, que tuvo su encuentro con Dios, ese es el contexto que estamos viendo en este pasaje.
¿Quién era Priscila? Priscila era una mujer, esposa de Aquila. ¿Qué dice que hizo esta mujer y su esposo? Dense cuenta que la primera que el Espíritu Santo menciona ahí es a Priscila. Y de las 11 veces que aparecen ambos, Priscila y Aquila, de las 11 veces, por lo menos 8 o 9, casi siempre es Priscila la que se menciona primero. ¿Ustedes saben por qué? Eso es Dios estableciendo algo muy importante, y es que probablemente Priscila era más destacada que su esposo. Era más destacada, quizá más instruida en la palabra de Dios, y por eso ella es resaltada en primer lugar. Amén. Pero aquí dice que Priscila y Aquila le tomaron aparte. Eso no significa lo que acabo de decir, que ella no era sujeta a su marido. Claro que sí. Ella se sujetaba, como dice la Biblia. Ella había recibido la enseñanza apostólica. Claro que sí. Ese orden nunca se puede revertir, el orden de Efesios 5. ¿Recuerdan? Cuando hablé del matrimonio. Recuerden que es sobre dos pilares que se cimenta el matrimonio. Y esos dos pilares son el amor y el respeto. El marido debe amar a su mujer, y la mujer dice que debe respetar a su marido, y en otro lugar dice también que debe amarlo. O sea, a la mujer Dios le ha asignado dos cosas: respetar y amar a su marido, estar sujeta a él. Amén. En cuanto al matrimonio, en cuanto al hogar. Entonces, Priscila y Aquila, ¿qué fue lo que hicieron? Dice que le tomaron aparte a Apolos y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, aquí vemos a esta mujer junto a su marido explicando la palabra de Dios en la iglesia, en una sinagoga, a Apolos. Entonces, para Dios no es ningún problema que la mujer enseñe. Ahora, esa exposición de Priscila y Aquila, yo estoy seguro que fue el Señor mismo quien estuvo ahí. Conforme a lo que acabamos de decir, que quien debe hablar en la congregación es el varón, o sea, Cristo. Y Cristo habla a través de hombres y mujeres, como lo vemos aquí, hablando a través de Aquila y Priscila. Amén. Vamos a 1 Corintios 11:5. ¿Qué dice ahí, Zuleika? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces aquí Pablo está hablando de que habían mujeres en la iglesia que profetizaban. En la misma carta a los Corintios, no es eso lo que dice el texto, pero toda mujer que ora o profetiza en la congregación. Habían mujeres que tenían el don de profecía, y a lo mejor habían hasta profetisa. Entonces, debemos tener presente que la suma de la palabra de Dios es la verdad. La verdad de Dios no es sacar 4 versículos de toda la Biblia y hacer una religión. La verdad de Dios es toda su palabra, todas las escrituras. Amén. Ya hemos visto 2 versos donde vemos a las mujeres explicando la palabra de Dios en la iglesia o enseñando, y ahora vemos a la mujer profetizando, orando y profetizando. Vamos a Hechos 21, versículos 8 y 9. Hechos 21, versículos 8 y 9. ¿Puede leerlo, Pris?
Dice así, varón, 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaba, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos que fueron escogidos en Hechos 6, dice que él tenía 4 hijas. ¿Qué hacían ellas? Ellas tenían el ministerio profético, ellas profetizaban. Entonces para Dios no es problema que una mujer sea profetiza o que tenga el don de profecía o que enseñe. Amén. Vamos a leer más escrituras. Vamos a Hechos 2. Hechos 2, versículos 17 y 18, Pris. Y Zuleika va a leer Éxodo, libro de Éxodo 15, 20 y 21. Vamos a leer, Pris. 17 y 18 me dijo. Cuando llegamos a Jerusalén, los No, hermanos, no, Hechos 2, 17 y 18. ay, perdón, no se había cambiado, era. Dice así, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Quiénes van a profetizar en estos últimos días? Dice el Espíritu Santo ahí. Siervos y siervas ¿De qué habla una hija? Hijas. profetizarán. Hablan del sexo femenino, ¿verdad? Hijos. ¿De qué habla una sierva o siervas? Del sexo femenino. Dios dice que en estos postreros días van a profetizar muchas mujeres, todas aquellas sobre las cuales se ha derramado el Espíritu Santo en estos últimos días. Van a profetizar, Dios va a revelar a través de ellas y de los siervos y de los hijos, va a revelar su grandeza, su gloria, verdades, joyas preciosas a través tanto de hombres como mujeres, hijos, hijas, siervos, siervas. Amén. Entonces Dios dice que las mujeres profetizarán en estos días finales. Amén. Vamos ahora a ver mujeres profetizas en la Biblia. Recuerden que profetiza habla, eh, es el femenino de la palabra profeta. Ustedes saben que gramaticalmente hablando es incorrecto llamarle, sino profetiza. Amén. O sea, es el mismo ministerio, solamente en sexo diferente. Amén. ¿Qué dice Éxodo 15, versículos 20 y 21? Priscila, y cuando Zuleika termine, tú vas a leer Jueces, el libro de Jueces, versículos 4 y 5. Podemos comenzar. Jueces 4 y 5 pero no digo el capítulo. ¿Jueces qué, varón? Capítulo 4, versículos 4 y 5, pero primero vamos a leer Éxodo 15, 20 y 21. Ok. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué era María, la hermana de Moisés? Profetiza. Profetiza. O sea, desde el Antiguo Testamento, Dios nos muestra esa verdad. Para Dios no es ningún problema. ¿Qué es una profetisa? Es una mujer a través de la cual Dios habla. Es una mujer a través de la cual el varón, que es Cristo Jesús, habla y revela sus misterios.
Debemos recordar que somos el cuerpo de Cristo, de manera literal. O sea, Él vive en nosotros. Y por eso es tan importante que nos reunamos y estos estudios, porque es que Él habla a través de su cuerpo y su cuerpo está conformado por hombres y mujeres. Amén. Entonces María la profetisa dice que, recuerden que esa era la congregación de Israel. Y Hechos 7:38 dice que esa era la iglesia en el desierto. Y vean lo que ella hizo. Empezó a cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Amén. Vamos a Jueces 4:4 y 5. Y la que no lea esos dos versículos va a leer Segunda de Reyes 22:14. Ya vimos la primera mujer que menciona en la Biblia que era profetisa, ¿verdad? María la profetisa, la hermana de Moisés y Aarón. Ahora vamos a ver otra mujer que era profetisa. Jueces 4:4 y 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces aquí encontramos otra mujer que era profetisa, Débora. Pero aparte de ser profetisa, ella era la gobernadora de Israel o jueza. Jueces, la palabra jueces es la misma palabra gobernadores en el Antiguo Testamento. Alguien que gobernaba era alguien que impartía justicia también. Amén. Entonces, esta mujer de Dios, esta jueza de Israel, era profetisa, Débora. Amén. Débora era profetisa. Segunda de Reyes 22:14. Vamos a ver otra profetisa, van dos. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tibba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Esta es la tercera mujer que se menciona en la Biblia, que era profetisa, Hulda. Y esa mujer fue usada por Dios en el tiempo del rey Josías, quizá el rey más piadoso de la historia de Judá y de Israel. Y esa profecía que ella dio fue tan fuerte, tan gloriosa, que la Biblia dice que el rey Josías se convirtió al Señor como nadie lo había hecho. Y dice que no se apartó ni a diestra ni a siniestra después que escuchó esa palabra a través de esa mujer. ¿Escucharon lo que yo dije ahora mismo? Después que escuchó esa palabra a través, porque ella fue el canal para que Dios le diera esa profecía, esa palabra a Josías. Amén. Entonces Dios habla a través de hombres y mujeres. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Vamos a Lucas 2. Lucas 2:36 y 38. Pris o Zuleika, si pueden leerlo. 36 y 38. 36 y 38. Al 38. Ok. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, esta mujer es del Nuevo Testamento. Ella está hablando del contexto cuando Jesús fue presentado en el templo.
Dice que Ana profetiza. Escuchen lo que ella hizo en el versículo 37 dice que ella no se apartaba del templo. No se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios en el templo. O sea, ella estaba hablando en el templo. Se están dando cuenta que la Biblia se explica sola. Dice que ella estaba dando gracias a Dios. Y eso era hablando que estaba. Porque el versículo que leímos al principio dice que la mujer debe callar en la congregación. Pero aquí vemos que esta mujer está hablando y dice, y hablaba del niño a todos los que estaban ahí en ese lugar, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, ella estaba ahí básicamente predicando lo que Dios, esa palabra que Dios, eso que Dios le había mostrado, ella estaba hablando. Amén. Pero la Biblia habla de mujeres evangelistas. Ya vimos que Priscila tenía el don de la enseñanza, ¿verdad? Que lo vamos a ver de nuevo. Pero la Biblia habla de mujeres evangelistas. Vamos al Salmo 68:11. Pris, tú vas a leer ese versículo de la versión de las Américas. Salmo 68:11. Versión de las Américas, ¿usted quiere? Sí, la Biblia de las Américas. Dice así. El Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Aquí estamos viendo un ejército de mujeres anunciando el evangelio, las buenas nuevas. Mujeres evangelistas, ministras de Dios, mujeres que están siendo usadas por Dios para llevar, para sembrar la semilla del evangelio a multitudes. Amén. Esas mujeres pueden representar a la iglesia, como hemos visto. A través de la iglesia en estos últimos días es que Dios va a llevar el evangelio del reino, como dice la Biblia. La Biblia dice que el evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces llegará el fin. Amén. Entonces, de esa manera es que Dios lo hará a través de esa muchedumbre de mujeres. Y mujeres habla de la iglesia, la cual está conformada por hombres y mujeres. Amén. Para Dios no hay diferencia en cuanto al ministerio. Vamos a ver en Priscila nuevamente para que veamos, ya tenía el don de la enseñanza. Vamos a leer dos escrituras. Vamos a leer de nuevo Hechos 18:26 y vamos a leer también Romanos 16, versículos 3 al 5. Amén. Puede leerlo, Pris. Hecho 18:26 dice así, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, como veíamos al principio, estaba en la sinagoga, que eran las congregaciones, las iglesias, donde se reunía el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, aquí vemos a Priscila enseñando. Eso es enseñar, explicar. Amén, exponer. Amén. ¿Qué dice Romanos 16, 3 al 5? Dice así, Puede leer. Sí.
Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Amén. Entonces aquí vemos otra vez a Priscila y Aquila y habla aquí de que ellos tenían una iglesia en su casa. ¿Qué creen ustedes que había Priscila ahí? Estamos hablando del ministerio de la mujer, por eso estamos enfatizando. ¿Qué creen ustedes si ella se puso de pie en la sinagoga cuando Apolos estaba hablando con denuedo? ¿Qué ustedes creen que hacía ella en esa iglesia que tenían en su casa? De seguro que ella enseñaba y predicaba. Y esa es una iglesia aprobada por Dios. Por eso el apóstol Pablo me dice, y la iglesia que está en su casa. Amén. Estamos hablando de iglesia aprobada por el Señor. También en 1 Corintios 16, 19, aquí se menciona Aquila primero. Dice, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Amén. Ellos tenían una iglesia en su casa. Habían mujeres diaconisas en la iglesia que pastoreaba Pablo. Pablo dirigía, fundó. Vamos a Romanos 16:1. Vamos a ver que habían mujeres diaconisas. Esa es la misma palabra diácono, la misma. Lo que sucede es que aplicado a mujeres tiene que decir diaconisa, pero es la misma palabra. Amén. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, Febe era diaconisa. Ustedes saben lo que significa literalmente la palabra diácono. Diácono habla de ministro, de un servidor. Eso es un diácono. Amén. Alguien que sirve al Señor. Amén. Un ministro de Dios. Y esta mujer era diaconisa. ¿De dónde? Dice de la iglesia. Amén. Entonces la mujer sí puede hablar en las iglesias. Amén. Amén. Pero como decíamos, siendo canal de Cristo, no importa. Amén. Hasta a través de un niño que Dios nos hable, sería una bendición. Lo importante es que sea el Señor quien hable, que escuchemos la voz de Dios. Amén. Eso es lo importante. La Biblia habla de mujeres reinas y gobernadoras o juezas. Ya vimos que Débora era profetisa, pero también ella era jueza o gobernadora. Por eso dice en Jueces 4:4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer gobernaba o era jueza. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Amén. Entonces también la Biblia habla de mujeres que eran gobernadoras, juezas, pero también se nos habla de reinas. ¿Quién le llegará a la mente a ustedes cuando hablamos de reinas? Vamos a Esther capítulo 5, versículos 2 y 3. Esther 5, 2 y 3 dice, y cuando vio a la reina Esther era reina. Amén. Era una mujer que tenía la máxima autoridad al lado del rey, su esposo. Cuando vio a la reina Esther, dice el 5:2 y 5:3, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? Amén. Esther era una mujer de autoridad, de poder. ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Amén. En Primera de Reyes 11,
Versículo 3, lo voy a leer rapidito, estos versículos. Dice que Salomón tuvo 700 mujeres reinas. En Cantares 6, versículo 8 dice, 60 son las reinas. Amén. En el canto de los cantos de Salomón. Ahí habla de 60. 60 son las reinas. Amén. Entonces, en el pueblo de Dios también ha habido reinas. Amén. Y recuerden que estamos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y eso es para hombres y mujeres. Amén. Es para todos. Dios no hace acepción de persona ni de sexo en ese caso. Amén. Ya estamos concluyendo. Vamos a Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Escuchen, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos nosotros, varones y hembras, somos uno en Cristo Jesús. Amén. Como dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Somos un espíritu con el Señor. Amén. Somos uno en Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios 11, versículos 11 y 12, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En Dios, el uno no es sin el otro. Amén. Así como el varón, como dice él, así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Amén. Todo esto procede de Dios. Yo quiero ahora mencionarle y quiero que ustedes estudien las biografías de estas tres mujeres que les voy a mencionar. Les voy a mencionar tres mujeres que impactaron en su generación. Mujeres que fueron usadas por el Señor de una manera gloriosa, poderosa. Mujeres a través de las cuales Dios hizo maravillas, hazañas, portentos. La primera es María Udwer. María Udwer, Éter, porque ese era el apellido del esposo de ella, Éter. María Udwer, Éter. Ella nació el 22 de julio de 1844 y murió en 16 de septiembre de 1924. Esta mujer es considerada, escuchen bien, ella es considerada la precursora del movimiento pentecostal, de ese movimiento que nació a inicios del siglo XX, en 1907, por ahí, 8. Ella fue la precursora. ¿Saben por qué? Porque ella experimentó el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Por eso ella es llamada la precursora del movimiento pentecostal. Amén. Ya ella había vivido eso que ellos experimentaron en 1907 u 8 por ahí. Ella lo vivió con antelación. Ella fue revestida, investida del poder de lo alto, años, por lo menos 30 años antes
la vida de esa mujer. Esa es una mujer gigante en los cielos, una mujer grande en los cielos. Amén. Otra mujer es Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. De esa seguramente han escuchado hablar. Ella nació el 9 de mayo de 1907 y murió el 20 de febrero de 1976. Dicen aquellos que tuvieron la bendición de participar de esas cruzadas que ella hacía, de esas convenciones, que nunca han visto milagros de esa magnitud de lo que Dios hacía a través de esa mujer. Ustedes saben lo que es una persona que le faltaron. También está la hermana Amy Sanford Mapperson. Amy Sanford Mapperson. Ella nació el 9 de octubre de 1890 y murió el 27 de septiembre de 1944. Esa fue otra gran mujer de Dios, a quien Dios usó para bendecir al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces ya ustedes saben, van a estudiar las biografías de esas tres mujeres. Quiero mencionarles dos mujeres que tanto el varón como yo y seguramente ustedes tuvimos el privilegio de conocer. Estamos hablando de mujeres de Dios que tenían un ministerio glorioso. Ustedes recuerdan a la hermana Antonia Bruno, viuda de Gil. Esa es la hermana Chichi. Ella murió en el año 2010. Esa fue una gran mujer de Dios. Ella llegó a visitar nuestra congregación en varias ocasiones. Y esa mujer siempre portaba la gloria de Dios. Amén. Esa mujer fue usada para restaurar muchos más matrimonios, para reconstruir muchos hogares rotos, destruidos. Ella fue usada por Dios poderosamente. Amén. Fue usada para dar palabra. Yo recuerdo que a mí y a muchos otros allá en la iglesia, ella nos dio palabras, palabras que de verdad, como dice la Biblia dice que el que profetiza habla a los hombres para tres cosas: para edificación, exhortación y consolación. Ese efecto producía la palabra que esa señora nos daba. Amén. Esa fue una gran mujer de Dios. Otra es la hermana Matilde. No sé el nombre completo de ella, pero el varón sí la recuerda. Esa fue una gran mujer de Dios. Ella partió hace unos años, eh, pero dejaron un legado. Todas estas mujeres dejaron un legado para el cuerpo de Cristo. Amén. Ellas son un ejemplo, ellas son una fuente de inspiración para todos nosotros. Amén. Ellas son un ejemplo. Amén. Entonces, todas estas mujeres, tanto de la Biblia como las que he mencionado de la historia de la iglesia, estas cinco mujeres, tenían en común una sola cosa. Escuchen esto, que eran consagradas a Dios. Esa es la clave para que tanto el hombre
como la mujer sean usados por Dios. Debemos ser consagrados. Amén. Debemos pasar tiempo de calidad con Dios cada día. Debemos pasar tiempo suficiente en el estudio y meditación de la palabra de Dios cada día y en la oración. Amén. Si hacemos esas cosas, si nos dedicamos a Dios, tarde o temprano el Señor, porque el Señor no va a desperdiciar nada. Amén. Todos aquellos en quienes Él ve que son un vaso para llevar su gloria a las naciones, a otros, Él los va a usar. La clave es la consagración, la santificación, de la cual hemos hablado bastante. Ellas fueron mujeres diligentes, escuchen, dedicadas a las cosas eternas. Ellas dieron lo mejor de sí por el Señor y por su causa. Ellas le dieron lo mejor de lo mejor al Señor. Amén. Si nosotros seguimos ese mismo camino, o sea, el camino de la santidad, de la consagración, la santificación, tarde o temprano seremos usados por Dios de una manera gloriosa. Amén. Cristo mismo es llamado el camino de santidad. En Isaías 35:8, él es llamado el camino de santidad. Ahí dice, escuchen lo que dice ahí en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Entonces, para andar por ese camino, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. La clave es la santidad, la consagración, para andar por ese camino, el camino del Señor, el camino eterno. Amén. Dice, no pasará inmundo por él aquellos que no se consagran a Dios, aquellos que viven en el pecado, aquellos que no se santifican, sino que andan en la mugre del pecado, obedeciendo sus propias concupiscencias y pasiones carnales. Ellos no van a andar por ese camino. Amén. Pero aquellos que caminan en santidad, sí van a andar por esa senda gloriosa. Amén. Amén. Fíjense lo que dice al final de este versículo. Sino que Él mismo estará con ellos, o sea, Cristo. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es Cristo mismo que anda en ese camino. Él no solamente es el camino de santidad, sino que también Él anda en ese camino. Amén. Entonces, por eso debemos ser santos. Amén. Que es lo que Dios demanda de nosotros. El Señor no hace acepción de personas. Y Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Por tanto, si Él usó a todos estos vasos ya mencionados, también nos usará a nosotros. La clave es vivir una vida enteramente consagrada y dedicada a nuestro Dios. Amén. Una vida consagrada y dedicada a nuestro Dios. Quiero concluir con estas escrituras. Salmo 77:13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Su camino es un camino santo, camino de santidad. Amén. Amén. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor si no anda en el camino de santidad. Amén. Y esto hace alusión a tres cosas principales. La frase sin la cual nadie verá al Señor
Yo lo he enseñado y hace alusión principalmente a tres cosas principales. La primera es tener una visión de Dios. Por ejemplo, como lo veía Abraham, dice, y Jehová apareció a Abraham. Él tenía visión de Dios, lo veía, tenía encuentros con Dios. Entonces, a eso es lo primero que se refiere cuando dice, nadie verá al Señor. Entonces, lo segundo es, lo primero es tener una visión de Dios de manera directa, ¿verdad? Lo segundo es ver a Dios en nuestros hermanos en Cristo. Como hemos dicho, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo habita en nosotros de manera literal. Amén. Entonces, esto se refiere también a ver en esos hermanos, aún en los más pequeños, a Cristo. Amén. Tener, tener una visión de Dios a través de esos hermanos. Amén. Ver a Dios a través de ellos. Como Jacob, ¿recuerdan Jacob? En Génesis 33 dice que cuando él vio el rostro de Esaú, lo vio como el rostro de Dios, que con tanto favor le recibió. Amén. Entonces Jacob vio a Dios a través de su hermano. Amén. Lo tercero es lo más glorioso, que los demás vean a Dios como a través de nosotros, que los demás vean a Dios en nosotros. Amén. Entonces a esas tres cosas se refiere el Señor principalmente cuando dice sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Nadie verá al Señor si no andamos en santidad. Nadie verá al Señor a través de ti, si tú no andas en santidad. Amén. Nadie lo verá, porque es a través del cuerpo de Cristo principalmente que Dios será visto y oído. Como dice un Salmo 84:7, dice que verán a Dios en Sión. Dios será visto en Sión, que es la iglesia. Amén. Amén. La iglesia somos todos nosotros, varones y hembras. Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. A eso me refería cuando decía que los demás vean en nosotros. Cristo en vosotros. Amén. Los demás verán a Cristo en nosotros y a través de nosotros. También en Isaías 61:9 dice que todos aquellos que vean a esos hombres y mujeres que serán usados en estos últimos días, dice que todos reconocerán que son la simiente que Dios ha bendecido. Verán a Dios a través de su cuerpo, de su iglesia en estos últimos tiempos. Amén. Como Dios le dijo a un hermano, yo seré visto en ellos. Amén. Amén. Finalmente, Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Aquellos que son limpios de corazón verán a Dios. Amén. Verán a Dios y también los demás verán a Dios a través de ellos. Los limpios de corazón. ¿Y cuál es una de las claves para ser limpios de corazón? El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la palabra de Dios la que nos limpia, la que nos lava, la que nos santifica. Amén. Y ahí mismo el salmista dice en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Amén. Para andar en el camino de santidad, apartado del pecado, apartado del mundo, pero al mismo tiempo separado para Dios. Amén. Para dedicarnos a Dios plenamente y darle a Dios lo mejor de lo mejor de nosotros. Amén. Entonces, ese es nuestro anhelo, que el Señor nos use a todos nosotros, tanto hombres como mujeres. Entonces vemos que, según la Biblia, una mujer puede ser maestra, puede ser profetisa,
puede ser evangelista, puede ser jueza, puede ser reina, puede ser gobernadora. Amén. Y no dice cuando eso sucedía y desagradó a Dios que fulana fuera profetisa. No, no, no. Amén. Entonces, el asunto es, como decíamos al principio, que tanto hombres como mujeres, que somos los que conformamos el cuerpo de Cristo, seamos un canal para que el hijo varón, que es Cristo, el varón, hable y fluya su palabra, su espíritu a través de nosotros. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algún aporte sobre este tema. Me gustaría saber que digan una a una si entendieron el mensaje, el estudio. Vamos a ver. Y si desean aportar algo, si hay algo que no pudimos explicar con claridad, pueden preguntar a ver si el Señor nos ayuda a explicarlo mejor. Amén. Vamos a ver. Bueno, varón, en realidad se entendió todo muy bien porque usted comenzó desde el inicio explicando de dónde o por qué vino, cuál fue la razón por la que Pablo estableció que las mujeres debían callar en las sinagogas. Y luego vimos un resumen desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, donde el Señor no solamente tiene profetisas de mujeres, sino también juezas dirigiendo al pueblo de Israel, mujeres que hacían la obra del Señor, enseñaban la palabra como Priscila, y otras que dentro del mismo contexto que vimos, también eran mujeres que danzaban, pero nos centramos en aquellas que sí son profetisas, son diaconisas y también fueron juezas liderando el pueblo de Dios, para que estemos claras de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el Señor ha utilizado y seguirá utilizando a las mujeres, porque en los postreros tiempos será derramado el Espíritu sobre los siervos, las siervas del Señor, las hijas y los hijos de los escogidos, y ellos no solamente profetizarán, sino que Cristo será visto en ellos. Amén. Así es. Se me olvidó mencionar a Raquel, que la Biblia dice que era la pastora del rebaño de su padre, lo cual es una figura. Amén. Esto está ahí como una figura de que una mujer sí puede pastorear. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice Pris o qué dice la hermana Doris. En el orden que ustedes deseen, pueden participar. No sé si Gris está Hola, ahí. hola, Hola, Lice, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? amén, bendiciones para todos. Me parece que ha sido un estudio sumamente interesante, muy profundo y detallado, muy claro todo, de verdad, y lo más importante, sustentado en la palabra completa. Y queda claro que ciertamente Dios no hace acepción de personas y como bien recalcaste en muchos puntos, lo importante no es que sea hombre o que sea mujer que hable, sino que sea el mismo Señor. O sea, que quien haga uso de la palabra sea un representante digno y auténtico del Señor. O sea, eso es lo más importante. Y de verdad, muy edificante el estudio. Muchas gracias y he aprendido mucho, no solo esta noche, sino también en todos los demás estudios que he participado. Que Dios te siga usando con poder y con denuedo. Amén, amén. Ella es mi hermana, para si alguno de ustedes no lo sabía. Ella vive en Miami, Florida. Entonces, ya ustedes saben. Gracias a Dios por esto, de verdad que sí. Vamos a ver Priscila o la hermana Doris o, o Gris, si está por ahí. Varón, me parece bastante Vamos, completo el todas tienen que estudio. participar esta noche, todas. Ok. Me parece bastante completo el estudio y como decía anteriormente su hermana, en realidad hay que ver que todo debe ser guiado por el Espíritu Santo
Yo sí tengo conocimiento de las mujeres que usted que usted dijo que investigaran. Lo que no recuerdo de la tercera, la última, que usted Pris, mencionó, no te escuchamos. es el internet. El internet. Me quedó como una galladita. Comienza desde el principio, Pris. Todavía no me escucha, parece que tengo problemas con el internet. Ahora sí, 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 suena perfectamente ahora, Ok, que perfectamente bien. como su hermana había mencionado, en realidad yo creo que es así, como usted también lo había explicado, que ya sea hombre o mujer, todos debemos ser usados por el Espíritu Santo para poder hablar, porque, como usted dijo, de esas mujeres que investigaron, yo tengo conocimiento de las dos primeras, de la última no. Pero sí de Catherine Kuhlman, que me llamó mucho la atención en uno de las prédicas que ella tenía, que ella hablaba que uno tenía que tener una relación directa con el Espíritu Santo, que tenía que tratar de que la relación fuera fuerte, porque el Espíritu Santo era el que guiaba a uno en todo momento y que a través de él era que uno como que podía llegar al Señor. Y me parece bastante bueno, sí, el estudio, porque en realidad hay muchas iglesias que dicen que las mujeres no mandan y que realmente no tienen ninguna participación, que no tienen ningún derecho. Y realmente en la Biblia no hay detalles de eso, a excepción de lo primero que usted detalló, del primer versículo, y es porque era en una situación en específico que se había mandado a hacer. Pero me parece interesante realmente. Amén, amén. Vamos a ver quién sigue. Tienen que hablar todas, o si no, no vamos a terminar hoy. Nos vamos a las 12 de la noche de aquí. ¿Qué dice Angie? ¿Qué dice Doris? ¿Qué dice Lucy? Vamos. Me parece, bueno, yo voy a hablar, voy a decir algo breve. Me gustó mucho el estudio de hoy, bastante de hecho, porque yo veo bastante prédicas de pastoras que yo sigo en YouTube y siempre me había quedado con la duda de ese tema que es bastante controversial, de que las mujeres no pueden ser pastoras ni pueden hablar en las iglesias. Entonces siempre me había quedado con la duda de, de cómo podía ser posible si se supone que todos en las manos de Dios somos un instrumento, o sea que así como Dios puede utilizar a un hombre, podía también utilizar una mujer. Incluso he visto mujeres pastoras que se desenvuelven mejor, mucho mejor que un hombre. Pero gracias a este estudio del día de hoy me queda bastante claro que Amén, realmente la amén. palabra puede ser tergiversada si uno no la estudia con, con el debido discernimiento del espíritu. Amén, así es. Así es. Entonces, ¿quién sigue? Amén. Bueno, esta noche todo quedó bastante claro, porque uno tenía laguna en cuanto a eso. O sea, uno pensaba que no podía ser, que uno no podía pararse en el púlpito y enseñar, pero esta noche todo quedó bien claro. Amén. Quiero que sepan que yo nací de nuevo en el año 1996 en septiembre, y la primera persona que guió mi vida en el Señor fue una mujer, una pastora. Y yo tengo recuerdos muy, muy bellos de esa pastora. Amén. Es una pastora de la cual yo solamente puedo decir cosas excelentes, cosas muy positivas. Una mujer. Amén. Entonces, desde el principio, Dios me muestra que eso no es ningún problema porque me pastoreó una mujer, la primera persona que me dirigió en el Señor. Amén. ¿Quién sigue? Amén, varón. Por aquí, Doris. Como bien han dicho todas las hermanas, ha sido un tema muy claro, muy preciso y es cierto. Ahí, de hecho,
iglesias que eso es un tema muy controvertido y que realmente la mujer no puede pastorear y el papel de la mujer es muy pasivo, pero es muy clara la palabra del Señor y se muestra en tantos versículos de la Biblia donde sí la mujer tiene un papel activo y la obra del Señor se ve manifiesta a través de la mujer. Como le dije, muy claro y ya para no abundar mucho porque ya las demás hermanas han hablado y es muy acertado todo lo que han dicho. Amén, amén. Lo que hemos dado es un resumen, que la Biblia habla mucho más del asunto. Yo no hablé, por ejemplo, de Ruth, de Noemí, de esas grandes mujeres de la Biblia. Amén. Varón, me gustaría que usted diga algo hoy. Varón, usted está por ahí. Me gustaría que diga algo del tema, algún asunto que quizá a mí se me escapó y usted lo tiene en mente, para que nos comparta, varón, antes de despedirnos, por favor. No, no, está todo bien, está todo claro, no, no hay que abundar más en eso porque está fundado todo en la palabra. Ok, usted recuerda, varón, a la hermana Chichi, a la hermana Matilde, ¿verdad? Ah, sí, que tú dejaste a la hermana Emilia, a la hermana Emilia, Ah, sí. hermana Emilia que era compañera de Antonia, hermana Chichi. Ok, ok, Sí, sí. era compañera de la hermana Antonia. Esa es la que acompaña una vez a la hermana Chichi a en un culto en la iglesia. Sí, y había otra Sí. mujer aquí en La Vega que era dura, era Milagro de Olio. Oh, Que ella era dura orando y intercediendo y haciendo la obra misionera. Y era una generación muy preciosa esa en Dios. así es. Entonces Sí, tenemos testimonio vivo de grandes mujeres de Dios, mujeres usadas. sí, Y aún en medio nuestro, varón, lo que pasa es el tema de la consagración, que a veces hay un descuido. Yo recuerdo que el Señor usaba mucho a la hermana Alicia sí. Y para hay algo, y es que Dios le ha encomendado a la mujer la crianza, la formación de los hijos. Y un matrimonio exitoso con los hijos, si no cuenta con la mujer, es un fracaso total. La mujer es vital para que haya un matrimonio excelente, para que sean unos hijos bien formados. Ahí tenemos el caso de Sansón, el caso de Jocabé, tenemos el caso de sí, Sara, tenemos el caso de Rebeca, de Lea, de Raquel. Raquel, sí, la madre de Israel. Esas mujeres realmente eran entregadas, consagradas a Dios. Y en Reyes y en Crónicas, cada vez que te narra la historia de un rey, te dice, y su madre fue fulana de tal. Y ese rey hizo esto y esto y esto, dando a entender que dependiendo de la madre que tuvieran, hicieron lo bueno o hicieron lo malo. O sea que la mujer no es un cero a la izquierda, un tate quieto ahí en la iglesia o para decorar, para adornar. La mujer es vital para el propósito de Dios en la iglesia. Eso es así, varón, y también debemos recordar que Primera de Pedro 3 dice que una de las formas de una mujer ganarse a un esposo inconverso es por medio de su buena conducta. Sí, Amén. Pero también vemos lo opuesto. Por ejemplo, en acá dice que él se dedicó a la impiedad porque su mujer lo incitaba. sí estaba.
Sí, Jezabel. Es O sea, que así. es así como usted dice, la mujer juega un rol eh, muy, pero muy importante. Sí, así es. Y yo no sé si han leído la historia de Susana Wesley, la madre de John Wesley y de Charles Wesley, ese gran hombre de Dios que impactó en su generación. Todo eso se atribuye a la crianza que ella le dio a esos hijos. Amén. Bien, vamos a concluir porque ya está un poquito tarde. Eh, Creo que le asigné la oración a Priscila para que nos despida, por favor, Pris. Aquí está, varón. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos estar aquí esta noche recibiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por el tema de hoy, porque ha sido de mucho entendimiento y de aclaración para aquellas que tenían las dudas. Gracias, Señor, por guiarnos a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, esta noche. Bendice nuestras familias de manera especial. Bendice al hermano Edwin, Señor. Te pido también por su salud, que lo sigas bendiciendo, Señor, como cada noche, para que él pueda seguir guiándonos a través de tu palabra. Señor, permítenos ser esa persona especial, Señor, que tenga una conexión directa contigo para poder instruir a los demás y que muchas almas, Señor, lleguen a ti. Gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Amén. amén. Dios les bendiga y les guarde. Pasen feliz noche y nos vemos el lunes, Dios mediante. Amén. 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 Buenas 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 noches a noches. noches. Buenas todos. Dios noches. bendiga. Bendiciones, Buenas noches. bendiciones. Bendiciones. Muy lindo el estudio, ¿no?